Noelia Aguilar Moriana y vamos a estar en la columna de feminismos. ¿Cómo estás, Noelia? ¿Nos escuchás? Hola, buenos días, Narela, buenos días, Nico. ¿Cómo están ustedes allí? Buenos días. Muy bien. buenos días. Acá hay solcito, así que estamos contentos. Ay, me quiero ir para allá porque en San Luis Ciudad ni les cuento lo nublado que está este cielo desde hace varios días. Ay, la no. cosa ya se está lúgubre, la cosa está. Sí, te cambia el Pero ánimo bueno. el tiempo, es increíble. Sí. Lo bueno, queridos, es que no hay viento chorrillero. Ustedes saben que en la ciudad de San Luis el viento chorrillero nos persigue. Pero bueno. Pero capaz que una sopladita para que corra la nube. Hola, se cortó. Hola, ¿se cortó? No, decía que por ahí, ahora. que por ahí venía bien alguna sopladita de viento para que corra la nube. Sí, pero bueno, las sopladitas del chorrillero son gélidas, así que no son mejor sopladitas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Noé, contanos, ¿qué nos trajiste hoy para conversar en la columna de feminismos? Ay, no les voy a hablar del día del trabajo doméstico como No dijimos eso, no ¿Qué les dijimos voy eso. a hacer? Porque aparte ya no hace falta con todo lo que dijeron ustedes, que adhiero completamente, Sí. pero para no quedar ahí medio con el tema, sí les quiero recomendar a quienes les interesa el tema del trabajo doméstico y una mirada crítica y por qué es importante avanzar en la mirada de la que ustedes estaban hablando, de más derechos para las personas trabajadoras y sobre todo cómo es que el trabajo recae solo en las mujeres cuando hablamos de trabajo de la casa o trabajo doméstico. Sí. Hay un libro que hay que leer, que es muy, y no es complejo, es de Silvia Federici, que es una feminista, autora, investigadora, italiana que reside hace años en Estados Unidos, que se llama Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. Está en descarga en PDF. Es un texto muy interesante y como los libros de Federici, son muy interesantes, muy profundos, pero muy fáciles de leer. Allí en ese texto, a grandes rasgos, ella sostiene que el trabajo doméstico y de cuidados no es un acto de amor. ¿Vieron esa frase? Que eso que llaman amor, el trabajo no pago, viene de Silvia Federici. Y esto que llaman un acto de amor es un trabajo no remunerado indispensable para el capitalismo. ¿Por qué nos ponen a las mujeres a trabajar en esto que llamamos esta gran estructura del capitalismo patriarcal? Porque el capitalismo tiene por objetivo reproducir y mantener la fuerza de trabajo. Y para eso se necesita un salario para, visibilizar esa explotación a la que somos sometidas las mujeres. Es muy importante pensarlo en estos términos, si se quiere, marxistas, porque el capitalismo requiere de nuestro trabajo, del trabajo reproductivo, cocinar, criar, limpiar, para que lo requiere gratuito, nos extrae la plusvalía. Y allí está en este libro explicitado este modelo de opresión hacia las mujeres, disfrazado de vocación, de, ¿cómo se llama esto? Instinto a veces. El instinto, lo tengo tan negado, que hasta se me borra la palabra, queridos. El instinto materno, por favor, pero lo creemos en lo muy profundo de nuestro corazón, que como que si no tenés el deseo de ser madre, te vas a terapia, porque ¿qué me pasa? Sí. Bueno, no es cosa que me han contado, es cosas que he vivido. ¿Cómo es que no tengo el instinto de maternar? Estoy mal, hasta que entendés que esto se llama patriarcado. Bueno, no es un tema que maneje a la perfección o que no he leído en profundidad, por eso hoy vamos a ir con otro tema, que va en la línea más profunda aún. Sí. Nosotros luchando por los derechos de las personas trabajadoras de casa, pero en realidad en los países del norte global, en los sectores conservadores están avanzando con temas que son muy preocupantes, que parecen una serie distópica como el cuento de la criada, pero no. Es un tema que está preocupando mucho a los movimientos feministas y se trata del voto por hogar que proponen los sectores conservadores de Estados Unidos. No sé si han leído algo. No hemos leído nada. Me he cruzado con algún que otro reel.
Ahí está. Narela, entonces en breve, si seguimos en esta línea, vamos a empezar a hablar si vos y yo dejamos de votar y recae en nuestra pareja varón. Y si no tenemos pareja varón, en nuestro padre, en nuestro tío, en nuestro Ay, hermano. no. Cualquier varón de la Terrible. casa, querida. El único varón de mi casa es mi perro y mi gato. Pueden votar. Bueno, ahí estamos, no sé, ahí ya lo decidirán los varones qué hacemos con vos. ¿Qué No, hacemos tremendo. con vos que vivís sola? Es el colmo que vivas sola. Claro, teniendo un útero. Escúchame. ¿Quién me cuida? Claro. Vieron que parece ridículo, porque nos da mucha risa, pero no es tan ridículo porque viene avanzando esta idea, viene avanzando y viene avanzando con mucho presupuesto, porque hay organizaciones que ya vamos a hablar, muy conservadoras, que manejan muchos fondos y que están trabajando en universidades y demás, pero también sectores ligados a iglesias de todas las variantes, que vienen instalando un hogar, un voto, y que ese voto lo maneje el marido. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Arizona, hay un sector religioso que viene desde los años 40 y que fundó un movimiento que se llama Kingsway, que tiene pocas personas. Kingsway, pero tiene pocas personas, pocos seguidores, pero que pisan fuerte en sectores conservadores y que ponen en duda la aprobación del voto femenino en Estados Unidos, que rige desde el 1920 a través de la famosa enmienda número 19, que garantizó el voto femenino en Estados Unidos para las mujeres blancas. Ojo, las mujeres negras pudieron votar muchos años después. Y que dicen que ese fue el inicio de la decadencia nacional. Wow. Allí se entrelaza esto, hagamos América grande nuevamente, MAGA, el movimiento MAGA, con todas estas ideas ultraconservadoras, y todos estos sectores conservadores están alineados a Trump, al republicanismo más conservador, recalcitrantemente conservador, que ya da miedo porque es peor que el cuento de la criada, esta famosa... ¿Cómo? No, digo que realmente... Bien, ustedes me interrumpen, cualquier cosa no me interrumpan, dialoguen conmigo. Al contrario, porque vieron que yo pongo play y empiezo a hablar porque estos temas me gustan mucho. Frénenme, compañeros. No, todo bien, viene bárbaro. Viene clarísimo, entendiendo un poco la coyuntura de cómo pesan, ¿no?, estos sectores de conservadores, de la ultraderecha, que tienen que ver con las religiones también. Sí. Pero vos seguí con el play que venís bien, ¿no? Las religiones no son una cuestión menor y hay mucho presupuesto atrás de ellas. Claro. Y en este último tiempo los gobiernos conservadores se han dado cuenta que hay que ir por ahí. No es una cuestión menor que Milei haya quitado los planes sociales a las organizaciones que intentan denostar diciéndoles piqueteras, mientras que es una reivindicación para los movimientos de base ser piqueteros, y se los haya otorgado a todos esos fondos a las iglesias de variopintos, no solamente las católicas, sino las iglesias evangélicas, además, que también está pasando en San Luis. Poggi, desde inicios de su gestión, desde esta última gestión, ha avanzado fuertemente con los vínculos de las iglesias evangélicas, tanto así que fondos de los planes de las áreas ligadas a barrios populares que entregan mercadería a los barrios populares, a los barrios y a vecinos y a vecinas que lo necesiten, que antes lo manejaban desde el plan de inclusión a más de casa en sus casas, con comedores y merenderos, ahora lo manejan las iglesias evangélicas. Para que tengamos que... Este dato no lo tenía, Noé. Y que no es una cuestión menor, porque todo está entrelazado, cómo avanzan en nuestra vida cotidiana la religiosidad. Y no es que estemos en contra de tener creencias y religiones. Lo complejo es
cuando las religiones empiezan a manejar fondos e irrumpir en la construcción de ese sentido común de nuestras vidas cotidianas, que es la mujer a la casa, el varón como el que toma las decisiones finales, la mujer solo vinculada a los cuidados y tareas domésticas y solo a criar, a parir, a reproducir, como un acto de amor absoluto. Volvemos como esos sentidos comunes conservadores que se supone hemos a través de los derechos hemos ido avanzando, pero como dice la célebre frase también de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, una feminista que ahora puede parecer un poquito ya de modé, pero que fue pilar de el feminismo de la década del 70, que no olvidemos, decía Simone de Beauvoir, que una crisis política, económica y religiosa basta para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Esos derechos no se deben dar nunca por adquiridos, sino que deben permanecer vigilados todo el tiempo. Y es lo que está pasando ahora. Estamos atravesando a nivel mundial una crisis económica, política, religiosa, que permite, habilita a los sectores conservadores a poner en duda. Y uno de los sectores conservadores en Estados Unidos, más allá de estas iglesias que mencioné al inicio, que pisan aún más fuerte, sí, son organizaciones llamadas, una organización llamada Turning Point USA, que viene avanzando con muchísimo presupuesto de sectores conservadores en universidades, en escuelas secundarias, bueno, ellos tienen otros nombres, las preparatorias y todos esos otros niveles que acá no tenemos en Argentina. Y hace un mes, a principios de junio, realizó una cumbre de liderazgo femenino en Texas, sector muy conservador, que reunió más de 3.000 mujeres. Allí la líder de ese movimiento, de esa ONG, Turning Point USA, es Erika Kirk, la esposa de Kirk, un activista que fue asesinado, ultraconservador, que fue asesinado el año pasado, Charlie Kirk, en Estados Unidos. Para quienes están involucrados en la geopolítica internacional, fue un tema no menor porque un bastión de la juventud MAGA de Trump fue asesinado en una universidad cuando estaban hablando de todas sus movidas conservadoras. Sí, bueno, ella quedó a cargo, su esposa, que estudió universitaria, salió Miss no sé qué de Texas, y ahora de repente promueve que las mujeres no voten más, que voten sus maridos. Y es una organización que mueve mucha plata. Y atrás, por supuesto, está todo el área más, el ala más conservadora del republicanismo de Trump. Esta ONG, que está registrada como una organización sin fines de lucro, recibe donaciones y no paga impuestos, y su único objetivo es meter a las ideas políticas de los republicanos conservadores. Y viene impulsando esta idea de que el feminismo destruyó a la familia, que las mujeres felices no necesitan votar. Esas son algunas de sus consignas. Erika Kirk, la líder de esta organización, de esta ONG, sí, tiene un podcast que se llama, escuchen, Su misión no es una mala palabra. Y en su discurso... Me estás matando. Es tremendo, ¿vieron? Como que... y en su discurso dice que la principal misión de la mujer es tener hijos, y acompañar al hombre. Es una mujer, por supuesto, blanca, rubia, es muy influyente y viene pisando fuerte en los sectores de la gente joven de Estados Unidos. Mira. Y su trabajo en la ONG, esta ONG, PowerPoint USA, lo supo hacer muy bien. Ir a las escuelas con adolescentes, ir a las universidades. Esa es la tarea, dar charlas
en estos espacios, y eso lo hacen de manera grandilocuente, ¿verdad? Con muchos fondos. Por eso, a estar alerta. En Estados Unidos se ha empezado a hablar de esto, porque hay mucha plata. ¿Y cómo lo hacen? A través de las redes digitales. Claro. Ahora no necesitamos una guerra, ni tanques, ni nada todavía, por lo menos eso está en Medio Oriente. Aquí estamos con las redes digitales, con TikTok, con Instagram, de acuerdo a las edades, Sí. y para los adultos mayores, los grupos de WhatsApp, que te llegan cadenas que dicen Claro. barbaridades. Nuestras abuelas, nuestras mamás, que reciben tanto el día con el WhatsApp y los audios y las cadenas y las fotitos que les llegan con frases, eso no son cuestiones menores. Por eso estar alerta. ¿Estar alerta en qué sentido? Quienes queremos un mundo mejor, quienes creemos que la construcción de un mundo mejor es con derechos iguales para todas las personas, y que es casi ridículo que en el siglo XXI lleguemos a hablar de que una mujer mejor se quede en la casa criando, limpiando, porque la mujer está asociada a la belleza, al amor, y tiene que quedarse en la casa criando, y el varón hacerse cargo de la familia y tomar las decisiones, que nos parece algo añejo. No. Hemos vuelto a discutir eso, y los sectores conservadores nos lo están imponiendo como un modo de salvación en un mundo muy triste, muy violento. ¿Qué grieta encontró la ultraderecha del norte global? Hablar de que este mundo es muy hostil, de que es muy duro, y que es culpa nuestra, de quienes luchamos por más derechos. Entonces mejor formamos la familia, volvemos a la familia tradicional, mamá, papá, hijitos heterosexuales y en lo posible blancos, y si no son blancos hacemos todo lo posible para blanquearnos. Claro. Porque no vaya a ser que seamos encima morenos, trigueños, marrones o negros, ya estamos en el horno. Entonces, y si somos de las características físicas no hegemónicas, nuestros comportamientos tienen que ser súper heteronormados: familia, varón, mujer e hijitos. En Y la mujer conclusión, en la no casa. un poco la idea sería, el mundo no es hostil porque te pego, sino porque vos no te dejás pegar. Claro, más o menos va por ahí la cuestión. ¿Cómo no te va a dejar? Cállate la boca y déjame pegarte. Cállate la boca. Porque sí, y te pegué porque no sos la mujer que tenés que ser: tranquila, amorosa, buena, Rubia. Bueno, hegemónica. No provocativa. No provocativa. No, es muy loco esto Claro. que mencionabas al principio de la serie esta, el cuento de la criada. Vas contando al personaje este que yo no lo conocía, me lo traes vos, y se parece mucho al personaje de ahí de esta serie, que tiene todas las características que me fuiste nombrando, ¿no? Esposa de un referente de un poco del discurso hagamos América grande de vuelta, rubia, hegemónica, Claro. lideresa en algún punto, pero proponiendo cosas que me parecen horrorosas. Sí, el cuento de la criada es una belleza. Margaret Atwood es la escritora de una novela que después finalmente se hizo serie y ha sido muy conocida. Serena Joy fue una científica que impulsó precisamente todo el mundo Gilead, donde acontecían horrores. La esposa de quien después fuera uno de los máximos mandatarios de este país distópico, Gilead, fue la que promovió, que así es lo que más o menos lo que está pasando con Erika Kirk. Claro. Mujeres que estudiaron, universitarias, muy progres, y de repente empiezan a hablar de términos conservadores como familia, hijitos y la mujer a la casa. No es que no queremos que las mujeres nos casemos, tengamos esposos y demás, si así lo deseamos. Claro, pero sí, es una elección. No nos vamos, y en eso es importantísimo recalcarlo, porque después nos tergiversan diciendo que queremos destruir familias. Para nada, todo lo contrario, queremos construir, pero sin imposiciones, porque hay otras familias
que ya existen. Hace poco, la semana pasada, se cumplieron 16 años de la ley de matrimonio igualitario. Sí. Eso también es una familia donde en la familia de mujeres, 2 mujeres casadas, ¿quién va a votar? Entonces, ¿cómo es que nos vamos a retroceder tanto? ¿Qué va a haber que cambiar? ¿A dónde nos van a reducir a quienes no encajamos ni queremos encajar en la familia heteronormada tradicional? Porque entendemos que hay otras formas de construir familias que son redes que nos contienen, no solamente ligadas a lo sanguíneo, porque también esa es otra trampa. Esa es otra trampa, ¿verdad? Que solo nos tenemos que vincular con quienes tenemos la misma sangre, familia, tío, hermana, prima, mi hermana del alma, son mi familia, lo único que me salva. La familia también la podemos construir con las redes de amistad, con los vecinos, en el barrio, en el club. Es bueno. El tema es muy interesante y muy complejo a la vez. Por eso, capaz que lo podamos seguir hablando en otro momento. Sí, quería hacerte una intervención. Entiendo que, o sea, una cosa, ¿no? Como que siempre me dicen, la ficción no supera la realidad. Como que en la realidad existen mundos que, incluso la ficción, aunque decís, che, no, ¿cómo va a existir esto del cuento de la criada? En la realidad suceden discursos y suceden cosas que no lo supera la ficción, ¿no? Una, traer esa idea. Y otra, pensar en este punto de apoyo de, estaba escuchándote, ¿no? Y pensar de por qué estamos mirando a Estados Unidos y América del Norte, y que trajiste una de las claves que a mí me parece, ¿no? Como esto de la influencia a través de los medios digitales, los bots y la manera de reproducir ideologías y discursos por estos medios, que sabemos que el gobierno que tenemos hoy día ha ganado esa batalla en los medios digitales para ganar las elecciones, y que estos discursos pesan, ¿no? Y hay uno de los diputados libertarios que ya se ha expuesto en alguna vez y dijo, estoy esperando un vientre para tener un hijo. Entonces, digo, todos estos discursos cómo van creciendo, y qué importante ver, ¿no? a Estados Unidos, a América del Norte, desde una mirada crítica, ¿no? Che, lo que está pasando allá lo van a traer acá también, ¿no? Teniendo un poder ejecutivo como el que tenemos hoy, que tanto viaja a Estados Unidos, que tanto le aplaude las cosas, no sería descabellado que traiga estas ideas de los gobiernos de los sectores de ultraderecha, conservadores, acá a la Argentina, ¿no? Cuando vos decías esto del crecimiento de las iglesias, de la destinación de fondo a distintos tipos de iglesias que tienen influencia en los barrios populares, acá en la Argentina sabemos que eso sucede. También quería traerte como el crecimiento de la imagen de Dante Gebel, que es referente de la iglesia evangélica, y acá en la Argentina, digamos, yo hace un tiempo no sabía ni quién era, y de repente me lo mencionaron, y veo que él se posiciona para las elecciones 2027 como un candidato, y que tiene un apoyo importante porque llega a los lugares, a los sectores populares, ¿no? A través de merenderos, de iglesias que colaboran con la gente. Pero bueno, qué importante saber los discursos que vienen a reproducir, ¿no? Así que me parece muy interesante esta columna como para entender lo que pasa en América del Norte hoy nos influye a nosotros en América del Sur un montón. No podemos ser ajenos a eso, aunque nos parezca una locura, nos parezca irónico a nosotros como radio comunitaria o sosteniendo otro tipo de banderas o de ideologías, cómo puede esto estar reproduciéndose, pero es parte de la realidad. Sí, coincido, todo el recorrido que hiciste sobre Dante Gebel, que es otro de los temas que quería mencionar, pero son tantas aristas las que se van ligando con estos temas de la avanzada ultraderecha, lo mismo que acontece con Javier Milei y lo que dijiste de las redes digitales. Sin ir más lejos, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei hace unas pocas semanas, creo que a principios de junio, decretó, a través de un decreto, eliminar la posibilidad de que la ciudadanía presente observaciones en el proceso de designación de magistrados. Y además suprimió la necesidad de velar por la igualdad de género y la diversidad
de especialidad y en la Corte Suprema de Justicia estamos hablando. Sí, sí. No hace falta que haya mujeres como obligatoriedad ahora. Y antes se podía hacer observaciones a través de procesos súper interesantes que las organizaciones ligadas con el tema presentaban para validar o no tal o cual integrante de la Corte Suprema cuando había que elegir un integrante de la Corte Suprema nuevo, y ahora ya no hace falta porque lo decretó por DNU. Miren, o sea, ya no hace falta la paridad de género, por eso es que ahora son todos varones en la Corte Suprema de Justicia. Vamos quedando las mujeres, esto que parece un chiste. En Estados Unidos el proceso se está dando con el derecho al aborto, no es una cuestión menor. Hay muchísimos estados que ya no es legal abortar en Estados Unidos. En Estados Unidos, un país de lo que se llama primer mundo, a mí me gusta decirle norte global, los dueños del mundo, pero en fin, van avanzando de distintas formas y es allí también donde las alianzas de Javier Milei con Donald Trump, con Netanyahu, el mandatario de Israel, cobra una importancia significativa. Esa cercanía con Israel, la insistencia de un pueblo elegido, de lo que hablan estos mandatarios, sus referencias bíblicas constantes, no son una cuestión menor. Recién decíamos, al inicio hablábamos de esta cuestión de Kingsway, esta religión que habla de un patriarcado bíblico. Volver al seno de la familia tradicional, la mujer a la casa, el varón decía absolutamente todo, y eso permea en la sociedad, porque hay tanta desazón, tanta tristeza, que volvamos a la casa, a lo mejor ahí me siento mejor, pero lo cierto es que la economía mundial no está siquiera dada para que un varón sostenga una familia con 6 hijos, como nos proponen, como trad wife en las casas. Ahí afloran las contradicciones rápidas desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista ideológico permean rápido. Así que esto no es para que tengamos miedo y salgamos corriendo, sino todo lo contrario, para que nos demos a la tarea de pensar qué sociedad queremos. Y la sociedad que queremos no se construye en las redes digitales ni enfrascados en nuestra casa, sino organizándonos en el barrio, en la casa, con los vecinos, en el trabajo, desde el arte, desde la cultura, crear organización, encontrarnos y sobre todo cuidar los derechos que tenemos. Las leyes no están a letra muerta, no es que ya está sancionada y ahí ya va a estar existiendo para siempre. Se pueden derogar, vemos como Milei llegó derogando absolutamente todas las leyes que costaron mucho construir, por eso hay que hacer vivir las leyes y para hacerlas vivir tenemos que conocernos y tenemos que crear organizaciones que contemplen el cuidado de esos derechos que sabemos construir, porque de manera aislada es complejo. Por eso la invitación es siempre la misma, a salir de nuestros guetos individuales, a crear organización que es juntarnos con el otro, desde saber qué vecinos tenemos, aunque no tengamos ganas de hablarles, hasta encontrarnos desde el arte, la cultura, en grupos humanos reales, porque la virtualidad es una trampa muy compleja a la que nos llevan los dueños del mundo. Sí. Tal cual. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por tu columna. Me voy con un montón de cosas anotadas en mi cuaderno para buscar, así que eso siempre me encanta de las columnas de acá de Radio Identidad. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Narela, Nico y a toda la audiencia, y les sigo escuchando. Perfecto. Gracias. Un beso. Le contamos a la audiencia que acabamos de tener la columna de Feminismos con Noelia Aguilar Moriena. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.